El segundo persona que va a intervenir es el doctor Alberto Jarillo. Ya comentaron, es jefe, es médico pediatra intensivista, jefe del servicio de inhaloterapia y terapia respiratoria del Hospital Infantil de México. Y a él le he pedido que desarrolle la experiencia que se tiene en el paciente pediátrico y algunos que también pues seguramente va a puntualizar acerca de los sistemas de ventilación que existen. Bueno, muchas gracias a la mesa directiva por tener la habilidad de invitarme nuevamente a estar aquí con ustedes. Esperemos que no tengamos problemas con la computadora, el archivo es un poco pesado, pero bueno, vamos a hablar de alta frecuencia específicamente en la edad pediátrica. Hay algunos estudios que les voy a presentar que combinan evidencia junto con adultos. ¿Cómo se le hace para pasar la siguiente? Ya que se están tomando la libertad de platicarles la primera experiencia en ventilación de alta frecuencia, pues yo les voy a aplicar la mía también. La mía fue en 1997. El ventilador que yo conocí como ventilación de alta frecuencia también fue un ventilador híbrido, fue el SLI. Era un ventilador que supuestamente tenía capacidad para ventilar únicamente pacientes aproximadamente 5 kilos. Eran unos tubos de Taigón rígidos y metía la ventilación de alta frecuencia en ventilación convencional en la presión basal PIP. Posteriormente ya tuvimos la experiencia y la ventilación de alta frecuencia que manejamos actualmente es con el ventilador SensorMidex 3100A. No avanza la página, no sé si alguien... Actualmente la utilidad de la ventilación de alta frecuencia, a nadie le queda la duda de que sin duda mejora la ventilación alveolar y disminuye la presión arterial de CO2. Este es un estudio que fue publicado en el 2006 en Pediatric Critical Care. Ya lo presentó la doctora. Son 20 pacientes que fueron ingresados a ventilación de alta frecuencia y aquí se muestra cómo mejora la ventilación alveolar dentro de las primeras 4 horas, cómo el índice de oxigenación también tiende a mejorar en las primeras 4 a 8 horas, cómo la diferencia alveolo-arterial mejora, cómo con un adecuado reclutamiento la fracción inspirada de oxígeno mejora también. De eso no hay duda. Ustedes meten al ventilador al paciente de alta frecuencia con las indicaciones que ustedes tengan de manera local o las ya descritas y si lo reclutan adecuadamente van a mejorar ventilación y van a mejorar oxigenación. De eso no hay duda, pero hay una gran diferencia en que la ventilación de alta frecuencia funciona fisiológicamente de manera local en cada paciente y la otra gran diferencia es que de verdad haya demostrado que disminuye la incidencia de mortalidad en los pacientes a nivel pediátrico. Esa es la gran pregunta y eso es lo que ha generado tanto ruido. Eso es lo que me gustaría mostrarles aquí y quienes no usan ventilación de alta frecuencia se den cuenta que no es el ventilador. Es toda una serie de estrategias, no es nada más el pulmón, es enfocarse de manera global en todo. Y yo creo que eso es lo que está dando lugar también en el estudio de Cochrane, en donde incluyó 2 estudios publicados hasta este momento, uno por John Arnold en 1994 y otro por Derdak, que es pacientes adultos, en donde, primero, evaluando la mortalidad hacia 30 días, si bien está este metaanálisis a favor de que pudiera funcionar, el intervalo de confianza también abarca el grupo control, tanto en mortalidad a 30 días como mortalidad hacia 6 días. También tiempo de duración de la ventilación mecánica. Si utilizan ventilación de alta frecuencia, sobre todo Derdak en adultos, demostró que puede prolongar incluso el tiempo de ventilación mecánica, no hay una diferencia. Y también el tiempo de ventilador en los sobrevivientes parece que favorece a la ventilación de alta frecuencia. Lo único que ha demostrado la ventilación de alta frecuencia, que se demostró en recién nacidos también por el estudio Cochrane y que se mostró también ya en pacientes adultos, es la dependencia de oxígeno hacia 30 días. Eso es lo único que dicen que ha mejorado. De ahí en fuera, ni mortalidad, ni días de ventilación mecánica, ni sobrevivientes que requieren ventilación a los 30 días, se ha visto que mejora. Entonces hay una gran paradójica. Yo le pongo la ventilación de alta frecuencia, lo recluto, le meto la ventilación, veo cómo mejoran todos los índices que nosotros utilizamos y al final parece ser que el paciente sigue muriendo.
Nosotros hicimos en 2005 una revisión de aproximadamente 8 meses, encontramos 55 registros de SDRA en nuestra terapia intensiva, revisamos 50 pacientes y encontramos, la revisión era básicamente para identificar si el SDRA de origen primario era secundario. Prácticamente encontramos mitad y mitad. Y por ahí buscándole, aunque no era la intención, ¿verdad?, ¿qué tipo de tratamiento habíamos utilizado? Pues aproximadamente el 31%, que fueron 16 pacientes, utilizamos ventilación de alta frecuencia. Antes de utilizar ventilación de alta frecuencia, nosotros hacemos un protocolo de reclutamiento alveolar, el 50%, y el 19%, en esa época utilizábamos mucho posición prona con reclutamiento, y si no, reclutamiento, posición prona, ventilación de alta frecuencia. Esto es aproximadamente los últimos 8 meses del 2005. ¿Cómo nos fue? Bueno, las causas de SDRA secundario pues era choque séptico, colitis neutropénica, transfusión masiva, pancreatitis; del primario pues neumonía nosocomial, comunitaria, broncoaspiración o cuasi ahogamiento. Y la última, más importante, decía que de los 16 pacientes que fueron sometidos a ventilación de alta frecuencia con criterios muy bien seleccionados de SDRA, de 16, 11 habían fallecido. La diferencia en ese momento es que encontramos que el SDRA, desde nuestro punto de vista, había iniciado tarde, 5 días en promedio después de haber estado sometidos a ventilación de alta frecuencia. Y entonces uno comienza a preguntarse, bueno, si el SDRA con ventilación de alta frecuencia mejora todos los parámetros gasométricos ventilatorios en el paciente, algo debemos de estar haciendo mal. Entonces nos dimos a la tarea de empezar a buscar algunos estudios que indicaran qué otros factores alteran o modifican la evolución del paciente en ventilación de alta frecuencia. Encontramos este estudio, que también es de 2006, y aquí se encontró que en pacientes adultos, aproximadamente 93 pacientes, la edad, la gravedad de la enfermedad cuantificada por Apache y el tiempo de ventilación mecánica previo al inicio de ventilación de alta frecuencia tenían un R significativo. Adicionalmente, el índice de oxigenación también fue un marcador. Si se esperaba mucho tener índice de oxigenación, como mencionó la doctora, por arriba de 12 o 15, entonces el pronóstico en ventilación de alta frecuencia empeoraba. Entonces, los mensajes en este estudio, bueno, primero, el tiempo de ventilación previo a la ventilación, la edad, el SPH y el pH, el índice de oxigenación, pueden estar asociados a la mortalidad en los pacientes con SDRA, a pesar de que se utilice ventilación de alta frecuencia. La ventilación prolongada, no estoy hablando de ventilación previa a la alta frecuencia, sino en realidad todo el tiempo de ventilación que el paciente duró durante ventilación mecánica a alta frecuencia o convencional, alta frecuencia, convencional, etcétera, el tiempo total de ventilación mecánica no se asoció con una mayor mortalidad. Y por último, el índice de oxigenación puede ser el factor para estratificar y seleccionar a los pacientes que pueden entrar o no a estudios futuros de ventilación de alta frecuencia. El índice de oxigenación relacionando con la mortalidad y aparte estandarizado por pH, vean cómo con índices de oxigenación a partir de 10 la mortalidad puede estar entre un 25 o 30%, y con índices de oxigenación de 40 la mortalidad puede alcanzar el 70%. Entonces, ya con estos datos, nuestro protocolo en la terapia intensiva del Hospital Infantil de México, dependiendo de la disponibilidad, porque solo contamos con 2 ventiladores de alta frecuencia, y de acuerdo a la patología que nosotros solemos imaginar, que son pacientes en un 50 o 60% inmunocomprometidos, entonces ya se normó índice de oxigenación entre 10 y 12, con presiones inspiratorias pico en ventilación convencional de 25 a 30, PIRS entre 15 y 12, con fracaso al menos en 2 o 3 ocasiones al reclutamiento alveolar, con índices de ventilación de Kilbis por debajo de 200, es el criterio para comenzarlos a meter a ventilación mecánica. Después nos comenzamos a preguntarnos, encontramos son 5 días de ventilación mecánica convencional en promedio, antes de comenzarlo a meter a ventilación de alta frecuencia. Y entonces la doctora Maribel Hernández, que actualmente está haciendo su maestría en ciencias médicas, está desarrollando un protocolo que va enfocado básicamente a utilizar ventilación de alta frecuencia en pacientes con SDRA en las primeras 24 horas de evolución.
Nos dimos a la tarea, buscamos alguna información, hay poca evidencia. Este es un estudio que se hizo en República Checa. Es un estudio que evalúa los efectos de la intervención temprana con ventilación de alta frecuencia oscilatoria en la evolución de los pacientes con ventilación con SDRA. Es un estudio retrospectivo que incluyó 26 pacientes mayores de un mes con una edad promedio de 3.7 días. Los criterios que ellos utilizan para meterlos a ventilación de alta frecuencia oscilatoria son una saturación menor con una FiO2 más de 60, una presión de la vía media de la vía aérea más de 15, hipercapnia o acidosis. Y entonces buscaron entre sus pacientes, buscaron quienes habían iniciado ventilación de alta frecuencia de manera temprana, considerada como en las primeras 24 horas de evolución, y una evolución tardía o un inicio tardío, y encontraron, aunque es un estudio retrospectivo, que la mortalidad en estos pacientes, con una sobrevida global del 42%, la intervención temprana sobrevivieron 58 pacientes y con la intervención tardía 12 pacientes. Entonces, nuevamente, es importante tener el ventilador, es importante tener la experiencia y es importante saber la fisiopatología del paciente. Y si se tiene, tratar de intervenir lo más tempranamente posible. Posteriormente, también hemos estado buscando si la técnica o la manera en que estamos introduciendo a los pacientes, o mejor dicho, pasándolos de ventilación convencional a ventilación de alta frecuencia es la adecuada. ¿Qué hacemos en nuestra unidad? En nuestra unidad, bueno, cumple los criterios, vemos qué presión media tiene 20, 24 de presión media, programamos 5 centímetros de agua, que hemos visto que a veces no es suficiente y a veces tienen que ser de 10 a 15 centímetros de agua de presión media por arriba de la media del paciente, FiO2 al 100%, no hacemos maniobra de reclutamiento, 3 a 4 Hz, que es ya prácticamente, si puede dar 2.5 Hz, les ponemos 2.5 Hz. No hacemos maniobra de reclutamiento. Previamente la ventilación mecánica ya fracasó, como les mencioné anteriormente. Los criterios de fracaso son los que les comenté, prácticamente 2 o 3 maniobras de reclutamiento, si no, inmediatamente pasarlo a alta frecuencia. Y entonces nos pusimos a buscar si esa estrategia era la adecuada. No hay gran evidencia, pero hay una estrategia diferente que es maniobra de reclutamiento durante ventilación de alta frecuencia. Está realizada en pacientes adultos. Los criterios fueron edad mayor de 18 años, intubación endotraqueal y ventilación mecánica convencional, daño pulmonar agudo, infiltrados bilaterales, un Kirby menor de 200, y si el paciente ya había cumplido 30 minutos de ventilación mecánica convencional, este Kirby con menos de 200 se sacó con FiO2 al 100% por un PIB de 10 centímetros de agua, un volumen corriente de 7 a 8 mililitros por kilo, esperado para la talla, estandarizado por la talla. Es algo común que a veces los volúmenes corrientes los estamos tomando en cuenta el peso real del paciente, eso está mal. Y si el Kirby después de esto, en este estudio, no mejoraba, entonces los meten a ventilación de alta frecuencia con una estrategia de reclutamiento que está aquí. ¿En qué consiste la maniobra de reclutamiento? Los pasan a ventilador convencional, del convencional a la ventilación de alta frecuencia, sin oscilación, sin poner el botón de oscilar. Les ponen solo presión media de 40 centímetros de agua durante 40 segundos. Y a partir de ahí les programan una oscilación, una presión media de 36, una FiO2 de 100%, una amplitud de 60 a 90 y una frecuencia de 5. Le toman una gasometría a los 10 minutos, esperando ver cómo se encuentran los parámetros en este momento, y van ajustando la amplitud. Primero la fracción inspirada de oxígeno, tratan de llegar en los primeros cada 2 minutos, y hacia cada 2 minutos están bajando 0.1 de FiO2 hasta llegar al 60%. Es algo muy parecido al reclutamiento en ventilación mecánica. Cuando tienen un buen reclutamiento, la FiO2 la están bajando las primeras 2 horas del 100% al 60%. Ellos en 10 minutos están logrando tener descensos de fracciones inspiradas del 60%. Si no lo logran, hacen un segundo intento de reclutamiento y tratando de bajar la FiO2. Y si no lo intentan, una tercera maniobra de reclutamiento. Si no lo logran, entonces están considerando que no es paciente potencial de ventilación de alta frecuencia. Una vez que logran bajar la fracción inspirada de oxígeno, se van con presión media de la vía aérea y siguen con 5 Hz. Están considerando pasar al paciente de ventilación de alta frecuencia con presiones medias de 22, FiO2 de 0.4. ¿Cómo les fue una vez que pasan esto?
Las maniobras de reclutamiento las repiten incluso durante el día, con preoxigenación al 100% por 5 minutos. Las abortan inmediatamente si existe compromiso hemodinámico. Insisto, la maniobra de reclutamiento lo único que consiste es subirle la presión media 40 centímetros de agua sin oscilación. Y la realizan cada vez que aspiran al paciente, cada vez que lo desconectan, y la suspenden si hay síndrome de fuga aérea. Metieron 25 pacientes, 3 de ellos fueron excluidos. Uno importante fue excluido por barotrauma. El tiempo promedio de ventilación de alta frecuencia fue de 3.3 días y de los pacientes restantes, 19 pudieron pasarlos a ventilación convencional. 6 pacientes que pasaron de ventilación mecánica convencional hacia abajo, hacia ventilación de alta frecuencia, fracasaron, tuvieron que regresar. Y algo que es... Seguramente ustedes conocen este video, para que los que no lo conozcan, espero que la computadora nos ayude. Aquí en este video, que es un video tomado a nivel de pleura de cerdo, lo único que están aumentando es la presión media de la vía aérea. Están buscando que los alvéolos abran, se recluten y posteriormente van a iniciar la ventilación de alta frecuencia. En este momento, después de tener colapso alveolar, logran aperturar los alvéolos con presiones de 40. Pasa lo mismo en ventilación de alta frecuencia y pasa lo mismo en ventilación convencional. Nuestra maniobra de reclutamiento que hemos venido usando ya desde hace varios años es 20 de presión pico con pips de 20. Entonces mantenemos la delta de presión siempre constante y vamos observando cómo mejora la saturación, cómo mejora la ventilación con CO2, cómo mejora el Kirby y cómo mejora el volumen corriente. Entonces esto es lo que están buscando hacer, se está buscando hacer. No estamos utilizando nosotros actualmente maniobra de reclutamiento en ventilación de alta frecuencia, pero es algo por lo cual se está comenzando a evaluar. Una proporción importante de pacientes, cerca del 90%, tienen una mejora del 40% en el índice, en la relación PaO2-FiO2. Muchos pacientes no mejoran esta relación, aproximadamente de un 20%. La mejoría, a pesar de la maniobra de reclutamiento, no se ve. Y entonces lo interesante ahora es este grupo de pacientes, ¿qué más se les puede ofrecer? La ventilación, a pesar de que es alta frecuencia, a pesar de que limita volúmenes corrientes, a pesar de reclutarse, sigue habiendo un subgrupo de pacientes que no mejoran a pesar de ventilación mecánica convencional con reclutamiento, de ventilación mecánica de alta frecuencia, ventilación mecánica con maniobra de reclutamiento integrada. Otro dato importante es que la respuesta al reclutamiento durante ventilación de alta frecuencia no es constante, dependiendo, aquí baja por el número de pacientes, pero en el día 1, ¿verdad?, el cambio en la relación PaO2-FiO2 puede ser hasta de un 70% de manera global, pero hacia el día 3 o 4, al día 5 o 6, el cambio ya no es el mismo. Entonces, si se va a usar maniobra de reclutamiento, debe ser en las fases iniciales y tratar de evitarlas en las fases tardías. Y esta no es otra explicación más que la fase de evolución clínica del SDRA. Después de 3 o 4 días se progresa rápidamente o inicia la fase de fibrosis y el riesgo de barotrauma incrementa. La ventilación de alta frecuencia, les decía yo, duró 3.3 días, 19 pacientes lograron pasar a ventilación convencional, el promedio de 6 pacientes que fracasaron de ventilación mecánica convencional abajo y sacarlos, la mortalidad global fue de un 44%, sigue siendo muy alta todavía. Curiosamente, al igual que nosotros estamos observando, los pacientes están muriendo por complicaciones de sepsis, por falla orgánica múltiple, incluyendo SDRA, pero también incluyendo insuficiencia renal aguda, falla cardíaca, coagulopatía, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo que es importante también es que de los 11 pacientes que murieron, a 6 se les logró retirar el soporte de ventilación de alta frecuencia, lo cual va en relación a que la mortalidad no es nada más por la falla respiratoria aguda, sino todo el cortejo de problemas o complicaciones que vienen ocurriendo con este tipo de pacientes. Algo adicional, si el paciente tolera BAFO, lo paso a ventilación convencional y me tengo que regresar a BAFO, no es un marcador de mal pronóstico en este estudio. Finalmente, entonces, si van a usar ventilación de alta frecuencia, comiencen a hacer su experiencia, háganlo de manera temprana. No sabemos si la maniobra de reclutamiento es la adecuada. Y la otra parte, y lo que temo que puede comenzar a ocurrir, es que hace algunos años estábamos muy polarizados.
estábamos metiendo ventilación de alta frecuencia muy tardíamente, y lo que me temo es que ahora pudiéramos migrar hacia el otro polo, en donde comencemos a utilizar ventilación de alta frecuencia posiblemente de manera indiscriminada. Es un temor, no lo sé, puede ocurrir. Pero hay un punto muy importante también, el costo. Y aunque éticamente digamos que una vida no tiene precio, contar con un ventilador de estos, darle mantenimiento anual, primero, comprar el ventilador actualmente con la última cotización que tenemos vale aproximadamente 850,000 pesos. Un solo ventilador, SensorMedics 8,000, 3,100A. Y cada circuito de ventilación mecánica nos está costando 8,000 pesos más o menos. Cada paciente. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, hay que seguir buscando criterios de inclusión y de exclusión. ¿Por qué tanta diferencia entre un paciente en donde no mejora o hace neumotórax, etcétera, etcétera? Porque como les decía hace un momento, ¿no? Lograr esto, lo que hablaba hace un rato la doctora, de igualar constantes de tiempo, que es como a los residentes que tenemos ahí les da mucha risa, es bailar un vals. Igualar constantes de tiempo, evitar colapso de uno sobre distensión de otro, implica que todos oscilen, que no se sobredistiendan, que no se colapsen. Si ustedes quieren bailar un vals o bailar un tango, hasta para eso, ¿verdad? Hay que tener ritmo. El ritmo, la igualdad de constantes de tiempo es básica. Si ustedes recuerdan, el constante de tiempo es el producto de resistencia por distensibilidad. Entonces esto es lo que está haciendo alta frecuencia. Y finalmente, yo les quiero comentar, el mensaje final es, los resultados exitosos en terapia intensiva, como en toda medicina, no dependen de una bala mágica. Es la confluencia de muchos factores. Seguramente dependerá del paciente, de su enfermedad, de la oportunidad en que brindemos el tratamiento, de los dispositivos que tengamos, de los protocolos o estrategias que utilizamos para solventar estos problemas. Y no pasa nada más en SDRA y en ventilación de alta frecuencia. Pasa también en trauma craneoencefálico grave. Pasa también en choque séptico o en choque hipovolémico, etcétera, etcétera. A medida que estos factores van confluyendo, ¿verdad?, el área de éxito es muy pequeña. Entonces, no es cuestión de suerte que un paciente con SDRA, en este caso, salga adelante. Tienen que comenzar, o tenemos que seguir compartiendo este tipo de experiencia, comenzar a ayudar a otras unidades que incluso, ¿verdad?, yo sé por lo menos de 4 unidades que tienen ventiladores de alta frecuencia, oscilatorios, SensorMedics, circuitos de ventilación mecánica, que no los están usando. Las compañías se han acercado a mí en lo personal la semana pasada para tratar de buscar la manera de difundir la experiencia que se encuentra en sitios como los que habitualmente se está desarrollando. Pero aquí el problema es que la compañía, y perdón, me voy a permitir criticarla si me dan 2 minutos más, es que la compañía nada más vende, da la capacitación, pero en realidad no está teniendo el compromiso social de darle seguimiento en ese aspecto, de que sus aparatos se estén utilizando con la experiencia adecuada. Yo le dije, cuando me dijeron, ¿puede ir usted a darles su experiencia? Pues sí, pero una experiencia de 30 minutos o de 2 horas o de todo el día no va a darles ni va a solventar la curva de aprendizaje que se requiere. Entonces, tienen que hacer el compromiso social, esas empresas que nos están vendiendo los ventiladores, de apoyar, ¿verdad?, la formación académica para beneficio de ellos y para beneficio de los pacientes. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para el doctor Jarillo? Se ha hablado de alta frecuencia en una entidad muy específica, que es síndrome respiratoria. No es la única. Entonces, me interesa un comentario del auditorio de la experiencia que se tiene, o que un equipo o grupo tiene, de la ventilación de alta frecuencia en alguna otra enfermedad que no sea síndrome respiratoria aguda, de los grupos que manejan alta frecuencia. A ver, doctora. No, usted sí maneja. La doctora Violeta Castañuelas, del Instituto de Pediatría. Bueno, buenas noches.
Yo estoy en una unidad de cuidados intensivos cardiovasculares. Hemos utilizado alta frecuencia en el posoperatorio cardiovascular, pero no en pacientes inmediatamente posoperados. La mayoría en los que hemos colocado han sido pacientes que tienen ya algún tiempo de operados, que ingresan a la unidad por un problema de neumonía o SDRA por alguna otra causa, o pacientes con una enfermedad cardíaca que igual antes de operarse llegan con un problema de neumonía. Recuerdo pocos pacientes, hemos tenido como 2 o 3 que sí se les ha puesto después del posoperatorio, y ha sido específicamente en pacientes posoperados de Glenn y Fontan, y que en uno de ellos sí tuvimos buenos resultados y en 2 no tuvimos buenos resultados. Hemos tratado de colocar también la alta frecuencia, como hizo el doctor Jarillo, en etapas tempranas. Incluso nosotros vemos si en las primeras 6, 8 horas no responde con la ventilación convencional, hemos tratado de colocarlos con ventilación de alta frecuencia. Uno de los problemas que tenemos muy frecuentemente es que solo disponemos un ventilador en todo el hospital, entonces a veces la disponibilidad es muy difícil porque puede estar ocupado en terapia o en neonatos o está en reparación. Han sido más pacientes los que han necesitado que los hemos puesto por la poca disponibilidad del ventilador en el instituto. Pero yo creo que, y está muy bien descrito, sobre todo en el posoperatorio de Fontan, que la ventilación de alta frecuencia puede ser muy útil. ¿Alguien más? Sé que, pero pudiéramos levantar la mano los centros que manejamos ventilación de alta frecuencia de cualquier índole. ¿Podemos levantar la mano? Pero bien levantada. Bueno, entonces, como vemos, no es, no somos algo representativo del país, pero realmente son muy pocos los centros que tienen experiencia en ventilación de alta frecuencia, a pesar de que ya tenemos más de 15 años que en México se tiene, ¿no? Ya en forma rutinaria. De hecho, lo que comenta el doctor Jarillo es muy importante. Hay centros en los cuales existe la ventilación de alta frecuencia, pero está arrumbado en el almacén. Entonces, creo que es una llamada de atención, una invitación. Estamos todavía en este movimiento del péndulo en el cual le vamos a encontrar el justo medio al uso de la ventilación de alta frecuencia. Todavía nos falta mucho. Y los centros en Estados Unidos, si bien es cierto, ya es muy rutinario, o en otra parte del mundo, es muy rutinario, también tienen sus indicaciones bien precisas. Y me interesaría quizá, lo que abre, nombrar que existen algunas otras indicaciones, no nada más el síndrome de dificultad respiratoria aguda, sino como sería el síndrome de fuga aéreo grosero o grave, en aquellos pacientes con síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido, síndrome de dificultad respiratoria aguda en el paciente mayor. Pero hay otro grupo de pacientes que se pudieran haber visto beneficiados, como lo serían aquellos pacientes con neumonía viral. ¿Alguien tiene experiencia, los que ya nos dijeron, de alta frecuencia en los pacientes que tienen neumonía viral? Bueno, hay otra indicación, aparte de las indicaciones en síndrome de fuga de aire, antes de hablar de neumonía viral, clásicamente se ha descrito la ventilación de alta frecuencia como contraindicada en síndromes de obstrucción de vía aérea. Pero depende mucho en qué fase, hablando específicamente de asma grave. Pero muchas veces el paciente con asma también cursa con un cuadro neumónico que dificulta mucho la ventilación convencional. Entonces, la ventilación de alta frecuencia nosotros nos hemos dado cuenta que ayuda mucho a la ventilación, incluso durante el evento de asma con neumonía. Atención, no estoy hablando del paciente que llega cerrado a urgencias y hay que meterle ventilación de alta frecuencia de entrada, porque el doctor Jarillo lo dijo. Y lo que hay que tener específicamente cuidado es que fisiopatológicamente en la historia natural del asma, el broncoespasmo comienza a ceder y lo que nos viene dejando al final es el proceso de consolidación pulmonar. Entonces, aunque hay obstrucción de la vía aérea, puede ser manejado también, pero se necesita estar muy pendiente, sobre todo de sobredistensión de la vía aérea. El otro es infección viral por SDRA, básicamente. La experiencia que tenemos es básicamente en un hospital del sur de la ciudad, en pacientes adultos. Con ellos comenzamos a empezar a
echarles la mano en ventilación de alta frecuencia. Llevan aproximadamente, yo sé que decirles números a lo mejor no, pero llevan aproximadamente 8 pacientes con SDRA grave, con fracaso a la ventilación convencional. Uno falleció, no falleció por problemas asociados directamente a la ventilación mecánica. Sí había fracaso a ventilación mecánica y falleció mientras estaba canulando para iniciar soporte con bomba de circulación extracorpórea. Entonces, en SDRA por virus H1N1 fue de gran experiencia ahí. En Argentina tuvieron mucha experiencia también con ventilación de alta frecuencia y SDRA en paciente adulto sobre todo. Bueno, muchas gracias. ¿Hubo alguna diferencia con relación a pacientes de otra patología? No, yo pienso que no. Mis residentes deben de recordar, tuvimos 3 o 4 casos. La verdad es que fue muy poca la tasa a lo esperado, al menos en pediatría. Sí fue un SDRA muy grave, el comportamiento. Y si no mal recuerdo, creo que sí llegaron a fallecer 1 o 2 por ahí, pero fue mucho menor la tasa de lo que se esperaba, y los que se llegaban, muy pocos se intubaron, los que se intubaban salieron con ventilación convencional. Recuerdo 3 casos, si no mal recuerdo, en esa etapa, 3 o 4 casos, y era ya un SDRA entrando tarde a ventilación de alta frecuencia. Gracias, doctor Jarillo.